Capítulo 4. El diablo tiene patas de cabra. ¡Infiel! ¡Maldita sea! Masculló don Juan Manuel, fascinado por las llamas de la hoguera y sus recuerdos. Otra vez ardían los celos. Don Carlos, el alcalde del crimen. ¿Quién? Espoleado por un pensamiento repentino, se puso en pie. ¡Maldición! Había olvidado encerrarse en el círculo mágico. Por eso el bulto no se había hecho todavía presente. Marcó con su daga un círculo alrededor de la fogata, cuidando de quedar adentro. Lo que iba a pasar, que pasara, decidió. La determinación de encararse con el diablo engordó su arrogancia, y con la engorda que le echaran a todos los demonios del mundo. No les tenía miedo. De verlo, muchos osados caballeros del virreinato se habrían quitado el sombrero ante acto tan temerario, pero ahí no había nadie que apreciara su valentía, es decir, solo uno, a quien interesaba inflar el ego del celoso para que resistiera su presencia. Don Juan Manuel se hincó frente a la fogata, sacó de la bolsa derecha de los gregüescos un pergamino que tenía escrito con sangre Lucifer. Pronunció el conjuro lleno de confianza en sí mismo, seguro de soportar la presencia del bulto. Claro que él ignoraba que precisamente el bulto era quien había imbuido en su alma esas ínfulas desmesuradas, esa gigantesca valentía prestada. ¡Acércate, Lucifer! Te vendo el alma si me dices el nombre del marrano. Cerrando los ojos, luego de lanzar al fuego el pergamino. Al abrirlos, el bulto ya estaba frente a él, sonriendo bonachonamente. Dijo con voz afónica: «Puesto que me llamas, vengo. Estoy a tus órdenes, camarada. Mis medicinas a tu servicio». Él había supuesto más joven al diablo, más fuerte, con ojos más profundos y sanguinolientos, manos callosas erizadas de venas azules, apestando a azufre, vestido de otro modo. Había imaginado que arrojaba fuego por el hocico como los dragones de las novelas de caballería a las que él era aficionado. También que tenía los pelos tiesos y las orejas puntiagudas, nada de lo cual coincidía con la figurilla pequeña, desmirriada, y hasta diría que no tan maliciosa del hombrecillo que se hallaba frente a él, más bien tímido. Feo y repugnante, sí, claro, pero en absoluto fuera de lo normal. Ni siquiera en su vestimenta, capa corta, raída, forrada de grana, sombrero de copa sin pluma, calzas y jubón y gregüescos del diario, maltrechos por el uso y nada más. Estaba decepcionado. Ya había juntado energías para encarar a un monstruo y resultaba que el señor don Lucifer en persona no infundía más miedo que la vista de un escribiente pobretón y deslucido. Su voz afónica, de inflamación de anginas, tragada y débil, contribuía a la disminución del efecto espantoso que le esperaba. No obstante, se trataba del demonio, lo confirmaban sus patas de cabra. ¿Por qué no platicamos como dos buenos amigos alrededor de la lumbre? Cuéntame, dispongo de tiempo. Esta noche escasean los compromisos, declaró el bulto como si se llevara con el celoso de toda la vida. ¡Ay, hasta para el diablo! La paz de una noche tranquila como esta es tónica y confortante. He seguido tus pasos apresurados. Me he reído de tus miedos. Ve a tu alrededor. Los horrores del paisaje fueron provocados por tu mente demasiado acalorada. En efecto, las cruces eran simples cruces,
La niebla, simple niebla, el barco tripulado por calaveras piratas, simple fantasía. Amigo, no hay nada sobrenatural en este paraje. Incluso el cementerio respira armonía, ¿verdad? Sí, se respiraba paz. El disquemar de difuntos estaba quieto. Los muertos, pobrecitos, consienten su modorra, miman su sabroso letargo y por fortuna no roncan. Claro, es que no piensan jalarle las patas a santos ni a perjuros, cuando menos hoy. Anda, habla, descansa. Don Juan Manuel se sintió tan en confianza como cuando le abría el corazón a Fray Anselmo, su consejero espiritual. Le entraron deseos de confesarse, el hombrecito invitaba a ello. Con la diferencia, muy importante por cierto, de que el hombrecito no lo regañaría luego. Al contrario, presentía que le daría la razón. No tengo nada que decir, sino que quiero el nombre del amante de mi esposa, replicó asombrado de haber podido referirse al amante de su esposa de un modo tan natural. Una relajada sensación de intimidad equilibraba el espíritu del celoso, inclinado de pronto a la confidencia. Tenía ganas de activar el volcán de Pus, que hicieran erupción los celos, el odio, sus ansias de venganza. Siempre había deseado contar con un compañero con quien vaciar el saco, haciendo a un lado los recatos y pudibundeces, y jamás lo había tenido. Amaba al virrey don Lope Díaz de Armendáriz, su íntimo, pero era muy dominante. Deseo matar, herir, traspasar, acuchillar, ahorcar al hombre que sedujo a mi esposa. Quiero sangre, beberla, embriagarme. Ya no duermo, ya no vivo. Los nervios asustan mi sueño. El bulto escuchaba dando señales de aprobación y entendimiento. En los instantes justos, qué paciencia de hombrecillo, qué magnífico interés y tolerancia. Observó el bulto, siguiéndole la corriente. Entiendo y comparto la opinión. Un hombre burlado, sí, tiene el derecho de hacerse justicia. El honor es primero, 10, 20, 30. Las muertes que sean cosechadas con el fin de recoger los frutos del amor propio satisfecho. Bien se justifican, aunque arriba lo censuren. Hizo una seña obscena. Caramba, ¿qué sería de ti si el gran bonachón lo absuelve? A ver, compadre, no eres una lombriz que se deje pisotear y maltratar. ¿No fuiste tú, el creador de la armada de Barlovento, a cuyo esfuerzo debe su salud el comercio español? ¿No eres tú un hombre cabal, pudiente, de buen gusto? ¿No deslumbra tu séquito, tus caballos, tus carruajes, tu casa, tus vestidos? Sí, y ahora bajo la vista como un cobarde. Me ofenden las risas y los comentarios. Sí, soy un hombre poderoso, manejo las armas con destreza, no soy feo. Mi cuerpo no tiene deformidades, soy saludable, alto, fuerte, cultivado, pero no conoces al que te ofende. Sé que vive y se mofa protegido por la alcahueta oscuridad. Lo dicen los modos de mi esposa, su cinismo para hacer el amor. Yo la quisiera pura. ¡Perra maldita! Al desflorarla no sangró, dejó blancas las sábanas matrimoniales. El único que sangra en esa casa es Satán. Llevé a cabo, como me pedisteis, los juegos amorosos desvergonzados.
Los malabares lascivos y ella los aceptó con liviandad y solicita más, sugiere, inventa artificios más sutiles que las putas. Ay, sus dedos, sus labios, su lengua. Grita y bufa como poseída. Oh, me ensaliva. Es un torbellino. Arrastra. Sus ojos. Sus sudores excitan. Huele a rosas. Sabe a miel. Sus pechos. Sus nalgas. Sus muslos. Sus pupilas relumbran, encandilan, adquirido un brillo. Sus cabellos, sus pies, su espalda. Don Juan Manuel llevó las manos al rostro y sollozó desconsoladamente. Pobrecito, era un miserable sopapeado sin motivo. Seres como él no debían haber nacido. Mejor la nada, el silencio, olvido, el aborto, a soportar la corrosiva fiebre de los celos. No importa, dijo llorando, padecer el fuego eterno, acepto el trato, pactemos, pactemos, pactemos. Don Juan Manuel captó en el ojo izquierdo del bulto un rayo de ira. Un puntito espantoso que contenía millones y millones de enojos amasados a lo largo de milenios, berrinches, enconos y rabias, irritaciones, enfados, furias, cóleras superiores estremecían en esa minúscula luz abierta al infinito. Por ese resquicio pequeño y grandioso se asomaban los rostros desfigurados de las almas en pena, ojos llorosos, inflamados, corroídos por la envidia y la ambición, azotados por el vicio, mordidos de angustia y de ignorancia. ¡Qué hondo, hueco, vacío y tremebundo pavor infundía ahí dentro el lloro y el crujir de dientes! Creíste que podías mirarme, dijo riendo el bulto, como si dentro se quebraran 1000 cristales. Compadre, conozco la debilidad. De haberme presentado como soy, te hubiese matado. El bulto ahondó en el círculo trazado por don Juan Manuel, alrededor de la hoguera, con una de sus pezuñas de cabra, moviéndose a increíble velocidad. Por momentos, él percibió la imagen del homúnculo circulando, dividida en 2, luego en 3, luego en 20. Por momentos le pareció que estaba en todos y cada uno de los puntos del círculo a la vez. Yo sí soy poderoso, amiguito. Controlo y regulo la intensidad del espanto a mi antojo. Puedo ser casi insignificante o insoportable, un monstruo o una beldad. El punto más bajo de mi potencia ha sido suficiente para ti, grandísimo vanidoso. Pero compro tu problema al precio que le pusiste. Pacto contigo, sin regatear. Me eres útil. El bulto marcó sobre la frente de don Juan Manuel un círculo de tizne. Él ya no era él. Se había convertido en blandura temblorosa, gelatina de sudor y miedo. Sus ojos visqueaban, tal vez para defenderse, sus vísceras estaban frías, heladas de pavor, no trabajaban. De hacerlo se hubiese vaciado entre vómitos, orines y defecaciones. ¿Debe exculparse a un pervertido que deshonra a un caballero? No.
Por supuesto que no. Han de aceptarse los juegos obscenos practicados sobre el cuerpo del infiel resignadamente. No y no. Hiciste bien en llamarme, cobardón. Solo yo proporciono ventajosos contratos de venganza. ¿Crees acaso que no he medido tus angustias cuando piensas que tu respetable dama le abre las patas complacida a ese villano? Cuando lo miras en tus sueños celosos, sembrando fértiles cosquillas con la lengua en su vagina rosada. Compadre, estoy en tus sentimientos cuando la imaginas recibiendo leña del adúltero por arriba y por abajo. Escupen en tu dignidad, ¿de acuerdo? Manchan con fornicaciones ocultas los muros de tu hogar. Bien, si quieres lavar tu nombre, te tomo la palabra. Sal esta noche a las 11 en punto y apuñala al primero que pase por tu casa. A las 11 en punto. ¡Presta acá! Sacando de la vaina la daga de don Juan Manuel y disponiéndose a pinchar. ¡Vamos a confirmar tu arma con una gotita de sangre! El bulto pinchó el cuello de don Juan Manuel, quien gimió como un portón desvencijado y falto de aceite. Había perdido el habla, las palabras pesaban. En vez de frases le salían ruidos desconocidos de animal desconocido. El horror era ruido pesado, lánguido. Luego de mostrar al celoso la punta de la daga donde temblaba una lágrima rubí, el bulto se desvaneció, devolviendo el puñal a su sitio. Don Juan quedó con los ojos hechizados mirando la hoguera. Veía la imagen dividida con los ojos viscos, trenzados, vueltos locos, como cada punto de su cuerpo que saltaba por acá y por allá, se calentaba y se enfriaba, lanzaba los brazos al vacío, se tensaba y se aflojaba. Por fin cayó de lado como un costal. Y antes de perder el sentido dejó que fluyera caliente y denigrante el chorro de orina que cargaba su vejiga. Había sangre, muerte, ahora. Capítulo 5. Un mal necesario. Desde el principio de su matrimonio, efectuado a todo lujo y más por afán de irritar a su padre que por amor, don Juan Manuel se la vivía jugando ajedrez, yendo de cacería, a los toros, participando en los torneos de cañas, discutiendo asuntos de gobierno, siempre al lado de su inseparable amigo el virrey don Lope Díaz de Armendáriz, marqués de Cadereyta. Su padre le había dicho: «Vayas a donde vayas, hijo, no te dejes guiar por el corazón a la hora de elegir compañera. Mejor busca, indaga, averigua en la ciudad donde te encuentres quién de las damas jóvenes casaderas es la más virtuosa y acto seguido inclínate por ella. La virtud vale infinitas veces más que la hermosura y el dinero. Ahora, si resultase que aquella quien has seleccionado para unirte por los santos lazos del matrimonio sea además hermosa, guárdate mucho de practicar con ella cosas que puedan corromperla. Con las feas se puede ir un poquito más lejos». Don Juan Manuel había preferido a doña Mariana porque ésta, hasta los 18 años, cuando la conoció, nunca de los nunca había tenido novio. Le daban no sabía qué las relaciones amorosas, entre miedo y curiosidad, entre asco y atracción. En realidad,
Doña Mariana se había encerrado en las labores domésticas, en las lecturas y en los sueños porque se tenía miedo. A los 14 años, su primo don Arnaldo de Laguna, de la misma edad, con el conque de un juego médico paciente, la había manoseado de lo lindo sin que ella pudiera rechazarlo. Tan lindo era lo que le estaba haciendo. El padre, a quien le confesó lo ocurrido, le había dicho que dejara esos juegos para cuando se casara. Prohibido volver a hacerlos de pensamiento y mucho menos de obra. Y ella los dejó de obra, pero no de pensamiento. Al fin que con ellos, confirmado por el confesor, no había peligro de perder su virginidad. No, hija, no has perdido tu doncellez, pero estuviste a punto. No, ya no llores y ponte alerta contra el demonio. Era tradición en la familia del celoso, así lo había hecho su abuelo y su padre, que los hombres anduvieran descarriados en su matrimonio mientras la esposa no diera a luz al primer hijo. En cuanto éste nacía, se transformaban, volvían al redil, se entregaban por entero al bienestar de la familia. Don Juan Manuel había aguardado y aguardado en vano a que tal acontecimiento feliz lo separara de la vida que seguía al lado del marqués de Cadereyta. Hijo, le había respondido su padre en descargo a los 9 meses que estuvo metido en borracheras y engaños al inicio de su matrimonio, tiempo que tardó su madre en embarazarse por primera y última vez. Don Juan Manuel era hijo único. Hijo querido, el matrimonio no es nada sin hijos, nada. Contigo entró la paz a esta casa. Gracias a ti pude regresar al camino del bien. El hombre es un libertino, un completo don nadie, mientras no experimenta un respeto gigantesco por la vida a través de la concepción. Debido a la demora de doña Mariana en concebir, él repartió su tiempo entre negocios y orgías y retiros para rogarle a Dios que le mandara al hijo tan deseado, que iba a iluminarlo. Entraba y salía, pasaba del libertinaje al tedio y del tedio a los retiros suplicantes y de los retiros de nuevo a las licencias. El disfrute carnal ha de conseguirse con extrañas, vive Dios. No conviene al pudor ir más allá de lo debido en casa, no sea que la esposa se prostituya, decía don Juan Manuel con convicción y en tono de advertencia para sí mismo, como vislumbrando todas las terribles facetas de un mismo peligro, porque muchas veces le entraba la duda. Doña Mariana, como él a las mujeres, ¿desearía en silencio a todos los hombres de la tierra? Más vale que sean ignorantes en ciertos asuntos, afirmaba. Despertarlas, don Lope, es proporcionarse dolores de cabeza. Por eso yo recomiendo esta receta ideal: encierro y más encierro y distracción casera, para lo cual vienen muy bien todos los hijos que se pueda. Una mujer sin hijos entraba en ocio, padre de todos los hijos bastardos. El miedo al embarazo era un freno a la lujuria. Qué duda cabía que las esposas estériles propendían mucho más al adulterio. Todavía medio dudaba por el primer año de casado que doña Mariana fuera estéril. El virrey don Lope, entre los alegres bríos de la broma y el disgusto amargo del convencimiento, opinaba al respecto.
Pues yo, querido amigo, como San Juan Crisóstomo que dice, la mujer no es más que una enemiga de la amistad, pensaba irritado en doña Mariana. Un castigo inevitable, un mal necesario y una tentación natural, una calamidad deseada, un peligro doméstico, un detrimento encantador, un mal de la naturaleza pintado con bellos colores. En su concepto de la mujer, el virrey no excluía ni a su madre. Tenéis razón, don Juan Manuel. Sí, señor, las extrañas son indispensables para salvaguardar el equilibrio moral del matrimonio, y de las extrañas yo prefiero a las vírgenes. Me fascina desflorar. De las casadas, decía el virrey, me aburren. No hacen sino quejarse de la inhabilidad de sus esposos durante toda la faena. En lo tocante a los hijos, concuerdo con vos, don Juan Manuel. 1 por año es lo más saludable, porque de ser perversas las mujeres ganan por 1000 a los varones. Y el virrey ahondaba en el asunto, mezclando a un débil arranque de ira un gesto de desesperada resignación. Consta en los registros del Santo Oficio que muchas mujeres del virreinato, muchas, sostienen relaciones sexuales con diablos. ¡Las casadas! Imaginaos el tamaño de la infamia. Don Juan Manuel lo hacía, sonrojándose como si lo estuviera acusando de algo, mientras sus maridos están dormidos. ¡Dormidos! ¡Oh, maldición! Además de los humanos, había que andarse cuidando de los demonios. ¡Oh, demonios! Veo en vuestro rostro pálido y contraído el horror y la sorpresa que esto os causa, proseguía el virrey don Lope, pero oíd, oíd, supe de un tal don Arnoldo de Mendieta que al despertar tuvo la mala fortuna de ver a su mujer copulando con un demonio en su propia cama. Ciego de ira, naturalmente, don Arnoldo se levantó por su puñal para degollar al hijo de puta, pero este desapareció, se hizo invisible. Era un diablo encarnado, un íncubo. Ya sabéis que los demonios toman formas humanas para realizar infinitas aberraciones. Suerte que la mía. Bendición de Dios que me haya tocado una compañera inocente. Suerte maravillosa la mía, eso contestaba don Juan Manuel, cambiando repentinamente de ánimo y con ímpetu casi salvaje. La duda lo corroía, se sentía amenazado por la tierra y por el infierno, pero disimulaba. Al abrir sus dudas atraería el mal. No, cruz. Lástima que aún no puede embarazarse. Don Juan Manuel enfatizaba la hondura de su desastre con un desesperado movimiento de temor. La única forma de ahuyentar el peligro era embarazando a su esposa ya, de inmediato, enseguida, antes de que algún marrano... Temo, sí. Ay, temo que sea estéril, o sea propensa al adulterio. Don Lope también sospechaba que doña Mariana fuera estéril y se alegraba de ello. Mientras ella no pariera, conociendo la tradición de la familia de don Juan Manuel, tendría a su lado todo el tiempo a su favorito. Pero decía, retorciéndose el bigote, sacudid esa mueca sombría, por Dios santo, ya. Concebirá, no desesperéis, bautizaré a más de 5 ahijados, doña Mariana es una santa. Una santa muy absorbente, pensaba. Debéis cuidarla y mantenerla a oscuras. En lo concerniente a... daba a entender orgías. Ella sola se sostiene en ese estado, posee una coraza de excelentes principios. Si vierais lo infantil que es. Don Juan Manuel se recreaba en la infantilidad de su esposa, le agregaba candor,
con la intención de sus palabras, de modo que no cupiera la menor duda de que era un ángel del cielo. Por fuerza tenía que serlo, por fuerza. Todavía vive en el mundo de los niños, su imaginación aniñada ama los encantamientos, los amores ideales de las novelas de caballería. Bueno, su ideal de mujer, representado por su madre, coincidía con las intachables damas de los caballeros andantes. Cómo se recrea leyendo biografías de santos varones y argumentándose a sí mismo para apuntalar su sentida confianza. Yo estaré tranquilo mientras ella se distraiga leyendo sobre papagayos omniscientes, espadas luminosas, piedras enigmáticas que devuelven el vigor y la juventud, mientras se divague en el lejano reino del rey Arturo, separado del mundo de los hombres por un anchuroso río defendido por gigantes, mientras sueñe con el ave fénix, cuyo esplendor no brilla para cobardes ni perjuros. Bajo esas historias se esconden simbolismos verdaderamente profundos, aseguraba el virrey don Lope, inflado de orgullo por su raza. Él se sentía un hombre solar, puesto que pertenecía a los conquistadores, quienes habían traído al nuevo mundo la luz del cristianismo. Pensad, por ejemplo, en la enseñanza milenaria de múltiples leyendas que hablan de la existencia de una raza solar, predestinada al mando, portadora de una espiritualidad trascendente, regia. Esos eran ellos, que habían hecho trizas el imperio del diablo. Ya hemos hablado de esto, pero yo creo, como vos, don Juan Manuel, en ese clan de titanes que vivió en la Edad de Oro, pero creo también que la Edad de Hierro, o sea, la Edad Oscura, es aquella en la que entra toda civilización idólatra, como la que vivían los naturales de estas tierras. Vaya, me enredo. Lo que intento deciros es que, en cierta forma, pienso, nuestra conquista y cristianización representa el elemento trascendental a que aspiraba la caballería del rey Arturo. ¿No eran todos portadores del Espíritu Santo? Lo eran. Y eso les daba derechos sobre los indios inferiores. En fin, nuestros soldados no buscan el santo grial como los caballeros andantes, sino que al arribar a estas tierras lo trajeron, ¿comprendéis? ¿No era el santo grial un objeto inmaterial y enigmático? ¿No se trataba de la copa o plato místico que servía para la institución del sacramento eucarístico? Bien, pues nuestros misioneros trajeron el santo grial a esta tierra. Trajeron esa copa misteriosa que se llama cristianismo, salvación. Los indios nos deben el alma, amigo, nada menos que el alma. De ese modo lo interpreto yo. No pueden tacharnos de injustos, sencillamente porque ese hecho es innegable, ¿comprendéis? Debían besarnos los pies, vivir en eterno agradecimiento, porque sin nosotros... Pero volviendo a doña Mariana, ella no sospecha, obviamente, de nuestros entretenimientos con otras damas, ¿no es cierto? Porque a veces siento que le desagrado. No, ni por aquí le pasa, contestó don Juan Manuel, al tiempo que se decía que no. Que ellos no eran esos hombres perfectos porque pecaban, porque eran esclavos de sus emociones. Se duele de mis ausencias y levanta voces por mis abandonos, pero de lo otro, nada.
os aprecia, aunque no niego que alimenta cierta rivalidad hacia vuestra persona. Afortunado tú, amigo, que cuentas con esposa casta para lo espiritual y con doncellas livianas para lo demás. Dios permita que la cosa se prolongue. Así sea. Amén. El virrey, soltando la carcajada. Capítulo siguiente. El que a hierro mata. El lugar donde don Lope y don Juan Manuel realizaban sus orgías estaba ubicado en la parte alta de la casa palacio del virrey. Cada vez que subía a esa especie de torre, de apartado, se sentía placenteramente culpable, morbosamente atraído hacia experiencias torcidas. Desde el ascenso por las amplias escaleras de piedra iba tocando lo prohibido. Aquello era un altar, olía a incienso. A don Lope le gustaba la penumbra y el incienso para dar el toque íntimo. Se trataba de un altar tan recogido y espiritual, pero alrevesado, maligno. Era una cámara de gran tamaño, semi-iluminada por candelabros de plata. Cubrían el suelo exquisitas alfombras y tapetes traídos de Turquía y de la China, cojines de damasco, color naranja, rojo, turquesa, y almohadones de raso y de tisú. Los objetos, la atmósfera producía relajamiento. De tarde en tarde, hasta pachorra, cierta somnolencia que abotargaba la conciencia. Ahí, luego del hecho seco, brutal, ocurrido cierta noche, quedó listo y propenso a la explosión final de celos que produciría el futuro. Cierta noche, esa, la noche de las cuarteaduras, el virrey don Lope le dio una sorpresa muy especial. Le puso delante a una de verdad asombrosa belleza mestiza. Él la vio, la revisó detenidamente, antojado, cautivo. La niña era perfecta. Emanaba de su cuerpo un suave olor a perfume y a limpio, a inocencia. Recordaría siempre su pelo húmedo. Traía encajada una flor amarilla, sedoso, negro, que le llegaba hasta la cintura, delgadita, endeble. No sonreía. Su rostro era una máscara, el enigma. Pero en sus ojos se leía, eso lo comprendió más tarde, una resolución firme, valiente y malévola. Se puso en pie, embobado. La saludó con una ligera caravana. Ella no dijo nada. Permaneció muda e inmóvil, ignorándolo. Lo que se habría divertido el virrey de haberlo visto actuar como un jovencito ridículo, perturbado. Le dijo su nombre y prometió trato especial al regalo especial de don Lope. Tan bella era que podría conservarla un tiempo como amante. Le enseñaría a hablar y a pensar como persona. La vestiría como dama elegante, de buenos modos.
En un arranque de bondadoso entusiasmo le comunicó sus planes. Ella se mantuvo en la misma actitud resignada, ajena. ¿Aceptaba su destino o maquinaba algo? Le cruzó la idea de comportarse como un caballero y no tocarla. Se ganaría su simpatía. Pudo más la fiebre. Nada hubiese pasado de haberla respetado, pero pese a que su conciencia recalcaba que violentarla era animal, perro, fue más fuerte el instinto. Triunfaron los deseos perros. La miró. Miró. Un buen rato. Extasiado, bobo, embebido en su fresquísima juventud, cuando mucho debía andar por los 14 años, pero otra vez el pero. Su cuerpo esbelto, firme, duro, moreno, había alcanzado el punto exacto de sazón. Ponderó su belleza y ella no dijo nada, nada. Las palabras resbalaban, no le decían nada. Sus promesas de ser magnánimo no la tocaban, parecía no oírlas. Al oírlas, sin embargo, destellaba aquel brillito en sus ojos, el brillo de la decisión que él todavía no probaba. Permaneció obstinadamente callada mientras él la acariciaba, mientras jugando le descubría, besaba con ardorosa pasión un seno, volvía a esconderlo, ocultar, revelar, besar, chupar, morder. ¡Qué delicia! Estuvo quieta, entera. Cuando le alzó el vestido, callada, ida. Cuando gozó sus formas con las manos, caricias, con los pies, caricias, con la nariz, caricias, con los codos, caricias, con los hombros, caricias, con la barba, caricias con las rodillas, caricias con la lengua recorriéndole desde los dedos de los pies, pantorrillas, muslos, de pasadita su sexo que olía a sexo, barriga, sus senos jugueteando en sus pezones, su cuello, toda. Nada dijo mientras la tendió sobre la alfombra. Irradiaba fuego como una bendición. En algún momento creyó que la había encendido y se sintió grande, conquistador, hermoso. El instante en que ella jadeó, un jadeo muy pequeño, fugaz, pero suficiente para hacerlo entender que iba por buen camino, que sus caricias le agradaban, que había llegado el momento de rasgar su virginidad, y lo hizo, entró. Y ella no dijo nada, nada. Consintió resignada, abandonada a su destino. No dijo nada, absolutamente nada, hasta que él se fue en el vértigo del orgasmo, hasta que él no estaba en la tierra y bufaba de placer. Entonces, solo entonces,
pegando la boca a la oreja derecha de él, muy cerquita, gritó. Con sonriente ironía e impotente ira gritó, y él no pudo zafarse. Ella poseía su albedrío prendido en la vagina. Tuvo que escuchar el grito hiriente, penetrante, mientras se vaciaba. En la misma posición que yo ha de encontrarse vuestra esposa, marrano. Mientras vos me atendéis a mí, a ella debe estarla surtiendo alguien más ducho que vos en las suertes del amor. A falta de puñal que clavarle, le enterró las palabras rebosantes de odio y desprecio. Don Juan Manuel, sufriendo un escalofrío de asco y con repentina y siniestra rabia, luego que completó el clímax y se enderezó, le tumbó 2 dientes de un puñetazo y la hubiera matado. Tanta era su rabia, tan profundo calaron las palabras de la maldita. Y de no haber intervenido el virrey a tiempo. ¡Ay! Desnudo como estaba al oír los gritos de dolor de la joven y los insultos roncos del celoso, don Lope se separó de su dama y de milagro logró interponerse entre la daga de su favorito y el cuerpo de la golpeada. ¡Atrás, imbécil!, gritó el virrey. ¡Estúpido, envainado! ¡Os perdéis por nada! Don Juan Manuel, frustrado, clavó el cuchillo repetidas veces sobre uno de los almohadones para aplacar sus ansias asesinas, pensando en el cuerpo de la mestiza, en su rostro, ahora quebrado como un jarrón inservible. Y la mestiza, boca sangrante, gimiendo y con los puños crispados, sintiéndose a salvo tras el virrey, contestó los golpes diciendo por encima de los hombros de don Lope: quien engaña es engañado, engañado, como si las palabras también apuñalaran el almohadón. Silencio, estúpida, dijo don Lope, ¿queréis que os mate? Sí. ¡Que me mate! ¡Que me mate!, chilló la niña, cubriéndose la boca dolorida, rota. No quiero tener un hijo suyo. Si lo tengo, lo ahogaré en la laguna, lo tiraré a un barranco, me lo comeré. Al menos podía lastimar la conciencia del miserable, echándole la culpa del crimen. Don Juan Manuel se soltó a llorar de coraje, recostando la cabeza sobre el almohadón destripado. La mestiza mataría al hijo que le correspondía a su esposa por derecho y calidad, a su esposa y a él. Él quería a ese niño, lo quería, pero legítimo. ¡Uy! Que matara entonces al bastardo, que lo echara a la laguna, que lo estrangulara. Aprovechando que la tormenta vainaba, el virrey sacó una bolsa con monedas de plata de un cofrecito y se lo regaló a la mestiza boca rota. El dinero sanaría el dolor y la ofensa. Muchos de su clase darían la dentadura completa por semejante obsequio. Dijo a la niña violada, imperfecta: cobraos de aquí los dientes, en vuestro caso más valiosos que la honra. Y un rostro destruido por un berrinche. Vive Dios, es una lástima, pensó. Y dirigiéndose a don Juan Manuel: tomáis las cosas demasiado a pecho, no sois equilibrado. Es natural que la niña nos odie. ¿O qué queríais? ¿Que luego de la violación os regalara un ramo de flores? ¡Caramba! Aparte de todo, sinceramente compadecido, la pobre tendría que tragarse su odio impotente contra nosotros. Conducía a la joven fuera de la cámara, meneando la cabeza con angustiada contrariedad. Los desórdenes del celoso hacían más culpables los desórdenes nocturnos. Bastante había con violar y sumar a eso los dientes, el dolor, la sangre de la infeliz fastidiando las alfombras.
Andando el tiempo, don Juan Manuel creyó que la esterilidad de doña Mariana era un castigo divino a sus excesos. Dios lo hería en el punto más flaco. Las reincidencias al pecado le hicieron concebir la idea de que solo recluyéndose en la soledad de un convento, podría resistir los embates inconscientes de la lujuria, perra satánica. Encerrado en una celda, nulificaría las acciones del doble malo que había en él, ese que se dejaba jalar por el bulto negro que espiaba en la torre. Por eso visitó a Fray Anselmo, quería tramitar de inmediato su ingreso a la orden franciscana. Halló al fraile en la huerta del convento de San Francisco, cuidando frutales y legumbres, lastimados por el aguacero torrencial caído la noche anterior. Rayos y centellas, truenos y relámpagos, no había parado el agua en toda la bendita noche, dando al traste con su sueño y con su huerto. El sueño era lo de menos, se reponía. Fray Anselmo frisaba con los 70 años. Era gordo y sonriente, bajo de estatura. Su nariz parecía una pequeña papa colorada y sus ojillos resplandecientes 2 cuentas azules, hermosas y limpias. Riendo de mis propios desatinos, decía, aprendí a no darle importancia a mi personalidad. La personalidad la componían todos los anhelos de posesión, lo mismo espirituales que materiales. El hombre, para ser hombre, debía combatir y vencer a ese doble falso que desgobernaba la vida de los individuos. Personalidad, pamplina. Imaginaos que gracias a ella, o en confirmación de la misma, fui capaz de sentarme a soñar 25 años en ser el santo más reconocido del planeta. Fray Anselmo hablaba en serio con árboles y plantas. Afirmaba que éstos le respondían en la lengua universal del sentimiento. Decía, bromeando, que Dios le había dado a su nariz forma de papa porque en ella radicaba su 6º sentido para comprender el habla de frutas y verduras. Algunos de sus compañeros, al referirse al asunto de las charlas con los vegetales, contestaban socarronamente: es verdad, las peras, manzanas, jitomates, zanahorias y demás pelean porque se las coma, debido a que Fray Anselmo las convierte en pensamientos espirituales al digerirlas. Habíais de ver lo enfurruñadas y gestudas que van las frutas cuando se dirigen a otros estómagos menos espirituales. Fray Anselmo contaba que recién arribado a la Ciudad de México y entrando al convento de San Francisco, haciendo alarde de mi vicio por los sacrificios de mentiritas, se había impuesto un ayuno de 10 días con sus noches a efecto de dejar boquiabiertos de asombro a sus compañeros frailes. Por supuesto que pensaba esconder comida, solo que, oh desgracia, el prior, oliéndose que el sacrificio era una farsa y con el fin de darle una lección que no olvidaría nunca, mandó vigilar la despensa y la cocina día y noche. El caso es que cayó redondito en la trampa aleccionadora del prior y claro, después ni modo de echarse hacia atrás, no, se echó para adelante y ante la fatalidad se pensó con fuerza suficiente para cumplir con el experimento. ¿Cómo no?
Ay, desde la primera hora la cosa se puso peliaguda, el hambre hizo de las suyas. Ay, sus burlas llegaron al colmo, no decía sino, cuando convirtió al convento entero en un suculento guajolote. Los frailes, sus compañeros, entre irónicos y malhumorados, le decían, comed, Anselmo, comed. Respondía levantando los hombros y frunciendo la nariz como si estuviese oliendo un cadáver de 3 días. Comed, insistían, y él, bobo, terco, forzaba una sonrisa de mártir y los miraba con melancólica superioridad, entornando los ojos. No, señores, he prometido que me aguanto y me aguanto. Vaya soquete. Vaya asno. No comería aunque las tripas se le torcieran y se le estaban torciendo, pues ya veía borroso y le daban vaídos. El prior, más escandalizado que desdeñoso, le decía también, comed, Anselmo, comed. Bueno, en fin, para no haceros el cuento largo, en llegando a los albores de la 4ª mañana, débil, ojeroso, muino, sopapeado, convencido de que moriría, se tiró boca arriba en el huerto. De pronto, como una inspiración, gracias a que su personalidad estaba muy flaca y derrotada, no acababa de entender por qué se dijo que Dios animaba todo lo viviente. Lo mismo era el canto de los ensontles que el alma del agua y de la noche, del viento y de la risa. Decir que se dijo era un decir, aquello lo había vivido de un modo íntegro, con todo su ser, así de sencillo y de tremendo, así de abismal y maravilloso. Supo, comprendió, palpó, respiró, que Dios lo penetraba todo. Su amor divino era árbol, flor, un racimo de uvas. Y es que el árbol no era solo un árbol, la flor solo una flor, ni el racimo de uvas solo eso, racimo de uvas, sino armonía, paz, amor. Y el amor era fuerza, luz y tantas cosas en ese otro mundo más vivo de su experiencia, más radiante, más inexplicablemente amable y sonriente. Un jardín de posibilidades fantásticas. Un paraíso, sí. Porque si uno sabía ver, sentir, palpar, con esa esencia que surgía cuando la personalidad dejaba de imponerse, adentro, esencialmente adentro del canto de los ensontles, de un racimo de uvas, palpitaba el paraíso, todo, completo, en cada pétalo y en toda la rosa, completo e indivisible, en la noche y en la mañana, en el sol, en el mar, en los quetzales, en la música, completo e indivisible dentro de cada alma, dentro de cada corazón, en cada gota de sangre. Se dijo, eso de decir será un decir, que mientras se emperrara en seguir siendo yo,
yo, que mientras se asiera como un avaro a esa partícula infinitesimal de su ego, mi yo, lo que yo creo que yo soy, mi personalidad, estaría perdiéndose de la grandiosa sensación de estar en todo. Hasta ese momento solo había querido llenar su saco sin fondo con lo suyo, posesiones, mis calzones, mis ideas, mis sueños. Era necesario perder el yo repleto de vanidad para concebir las cosas dentro de lo absoluto, dentro de Dios, que lo es todo. Pues no apenas terminaba de decirse eso cuando unas vocecillas muy tenues a su lado confirmaron lo que pensaba, sentía, veía, palpaba. Creyó que la debilidad lo estaba haciendo alucinar, pero las vocecillas volvieron a oírse y esta vez decían: no os hagáis el sonso y comednos. Comed, Anselmo, comed. Diréis que suena a cuento de hadas, pero fue aún más grandioso. Parlaban unas zanahorias. Sin mucho pensar, dirigido por el hambre, tomó una, la limpió y se la llevó a la boca. ¡Qué sabor! ¡Qué jugo divino! Sabían a paraíso. Masticó un pedacito de cielo anaranjado. ¡Vive Dios! ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, que desde entonces se entendía con la naturaleza. Trataba de buena voluntad, con toda el alma, de escuchar sus lecciones silenciosas. Don Juan Manuel se arrojó a los pies del fraile y le abrazó las rodillas llorando. Se sentía tan miserable, tan tonto, tan burlado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver. Levántate, hijo mío, dijo Fray Anselmo, haciendo vehementes gestos para que el celoso se pusiera en pie. Dios me niega un hijo, buen padre, me castiga con ello por mis horrendos pecados. Quiero ordenarme y repartir entre los pobres mis pertenencias, dijo don Juan Manuel con el rostro petrificado en una inexpresiva máscara. Sus ojos húmedos estaban apagados, sin vida. Si Fray Anselmo lo aceptaba en la orden, no era difícil, dada la magnitud de su fortuna, eso pensaba, quemaría las naves como Cortés para ir a la conquista del cielo. Dejaré a doña Mariana lo suficiente y lo demás lo destinaré a obras piadosas. Deseo ser humilde, recalcó, humilde, con un morboso interés en la reacción del fraile al soborno. Eso se llama carambas y carambolas. Dios nos manda aceptar su voluntad sin remilgos y alegremente. ¿Crees tú que yo no he tenido ambiciones? También, claro, que también he levantado quejas al cielo y he pretendido ordenar la creación a mi real antojo, pero ven acá. Sentémonos tranquilamente en aquel tronco. Ambos caminaron en dirección indicada por el fraile, hundiendo los pies en el lodo. Fray Anselmo pensaba en la forma de comunicarle lo que sabía, en la manera de sembrar en el alma del celoso un poquito de comprensión. ¿Cómo hacerlo, Dios bendito, en campo tan seco?
Don Juan Manuel resbaló y no alcanzó a sentarse sobre el fango gracias al apoyo oportuno del anciano. Si permitieras que alguien te ayudase, comentó el fraile haciendo evidente su sincera inquietud por ayudarle. ¡Lo permito! ¡Vive Dios! A eso he venido, contestó don Juan Manuel en su arranque de fría impotencia y amargura. Lo permite sin permitirlo, pensó fray Anselmo. Tan lo permito que quiero ingresar al convento, dijo don Juan Manuel. El fraile se acomodó sobre el tronco. El celoso permaneció de pie, examinando el suelo con un gesto de repugnancia. Estaba aburrido, decepcionado, y el fraile no lo ayudaba. Dijo, volviendo en sí, estoy harto de placeres, no encuentro dicha en el matrimonio, doña Mariana. Su vientre se niega a darme hijos. Como si fuese un capricho del vientre el negarse a concebir. Soñador, remarcándole a fray Anselmo la clase de ayuda que deseaba, si ella pariera, si me diera un retoño para alegrar más tarde mis canas. Ya rogué, ya afligí mi cuerpo, han sido inútiles las promesas, estériles mis súplicas, estaba dispuesto a construir el convento más grande de la Nueva España, pero buscaba en los ojos de fray Anselmo el brillo de la codicia, la reacción al soborno. ¿Pero qué? Preguntó fray Anselmo levantando el rostro para que le pegaran de frente los hilos de la lluvia. Los días grises de chubasco le parecían excelentes para confesarse abiertamente a la naturaleza. Él acostumbraba a vaciar el saco de pecados conversando en alta voz con el bosque y con el cielo. Respondiendo mentalmente la proposición velada del celoso, se dijo, ay, si este papanatas comprendiera que ni todo el dinero del mundo puede comprar una sonrisa del cielo. Pero ahora lo que quiero es enclaustrarme en una celda como la suya, fray Anselmo. Quiero dedicarme a sanar almas pecadoras, deshacerme de la ostentación y del lujo. Caprichos, vanidad, perdona que me ría, me causan risas mis desvaríos, no los tuyos. No hace mucho, hijo mío, yo aspiraba a morir como mártir, fíjate tú. Llegué a soñarme no una, muchas veces, sacrificado por los aztecas, flechado por nativos herejes. Ay, también me ilusionaba morir quemado, con la palabra divina en los labios. Ay, devorado por leones hambrientos en el circo romano. Ay, fray Anselmo respiró hondo para ahogar la risa y continuó después de una pausa. Demandaba a Dios suplicios formidables para que mi calidad de santo fuera colosal, y en mi locura, hijo mío, me compadecía. Hacía correr mares y ríos de ternura por mí mismo. Sentía que si Dios no me sacrificaba de un modo horrendo en aras de su doctrina, mi vida no serviría de nada. Como ves, no eres ni el primero ni el último inconforme con su suerte, ni el primero ni el último que no acepta las cosas como son, no como quisiera que fueran. Conciliador, bonachón y sonriente, tu lugar está en casa, don Juan Manuel. Ama y respeta la esterilidad de doña Mariana. Aminora su pena de madre frustrada, y si de verdad es tanto tu deseo de tener un hijo, adopta una huérfana. Piénsalo. Harías mucho bien a la huérfana, a doña Mariana y a ti mismo. Él nunca, pero nunca adoptaría a una horrible huérfana miserable. Quería sangre de su sangre, dijo.
Tengo derecho a retirarme. En el monasterio lograré humildad. Soy resistente al dolor, a las privaciones. En ese sentido se podía medir con cualquiera que le pusieran delante al fraile más aguantador. Él lo superaría a las primeras de cambio. Continuó en tono amenazante. Si no me recibís, si no aceptáis, si me mandáis de regreso a casa, casi llorando, apiadaos de mí. Carambas con el muchacho, contestó Fray Anselmo, algo irritado, pero con una sonrisa. ¿No comprendes? No puedes meterte en esa cabezota de burro que lo mismo es lo mismo adentro que afuera, que no se trata del sitio sino de la persona. Corrígete tú y se corregirá el mundo. Ay, pero tú no deseas dar de ti mismo, sino que te den. Tú no pides, exiges a Dios según corren los vientos de tu voluntad inconstante. Tú no buscas humildad, sino harapos que vistan tu soberbia. Tú no solicitas un hijo, sino alguien que te distraiga, un muñequito, que entretenga tus aburrimientos. Eres un crío, lo que necesitas son algadas. Anda de regreso con tu esposa y pídele perdón de rodillas por tu cobardía. ¡No soy un cobarde! Estaba dispuesto a demostrárselo de hombre a hombre. ¿Quién se creía el vejete para hablarle de ese modo? ¡Ay! Si no lo protegiera el hábito, ahí mismo lo hubiese tendido al primer golpe de su daga. Lo eres, cobarde y egoísta, y farsante, y embustero, y arrogante. Con los labios temblorosos, morado de ira, el celoso dijo: en vuestra conciencia pese mi perdición. Pese en la tuya, insensato. Dejas de comer para que yo padezca hambre. Te pellizcas y te golpeas para que yo sufra tus dolores. Te suicidas para que muera otro en tu lugar. Don Juan Manuel, herido en lo profundo, tomó de nuevo el camino de antes, al lado del Marqués de Cadereyta. Segunda entrega. La leyenda de Don Juan Manuel, Juan Trigos Sinister.